Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Esta es una sesión que se ha diseñado para mostrar cómo se pueden hacer o trabajar diferentes escenarios de análisis de texto, ya que pues cuando se habla de análisis o hablamos muchas veces de lo que son la analítica descriptiva, en donde creamos análisis o reportes basados en datos históricos. Pero qué difícil es trabajar con texto, ya que el texto no está estructurado, entonces debemos tener claridad realmente qué necesitamos o qué queremos lograr. Así que lo primero que debemos hacer nosotros a la hora de plantearnos un escenario de estos es saber qué queremos resolver. Hoy, como ejemplo, he traído un escenario en donde vamos a detectar plagio. ¿No se han preguntado ustedes qué interesante sería evaluar un escenario de plagio? ¿Y a qué me refiero con plagio? El plagio puede ser utilizado para diferentes propósitos y suena un poco feo la palabra porque suena a utilizar un texto de alguien sin su autorización. Pero imagínense que ese porcentaje de coincidencias que está en un escenario de plagio, podríamos utilizarlo para identificar coincidencias en, digamos, problemas que reportan los clientes. Suponga que usted trabaja en una compañía donde le valida piezas mecánicas de autos porque han estado fallando y los clientes cuando reportan los inconvenientes, digamos que sea por correo electrónico, tienen ciertos parámetros o ciertas palabras que utilizan para decir se ha dañado esta pieza de mi auto. No soy experto en autos para nada, si acaso se échale gasolina al auto, así que no puedo entrar y profundizar en muchos detalles de ese tipo, pero imagínense que usted como cliente pues se informa y va a reportar este escenario en el cual el auto no le enciende por algún motivo. Y resulta que ya hay otros clientes que han reportado incidentes similares y la solución fue que el auto no tenía gasolina. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado de esos casos? Yo sí he escuchado algunos y más de uno en el cual la persona dice, no es que mi auto no enciende, se dañó, algo no está pasando, creo que es la batería y cuando revisan bien es la gasolina. No se percataron de echarle gasolina, sea porque se le dañó el sensor que indica que está abajo de gasolina o cualquier otro motivo. Entonces, ¿para qué nos sirven estos escenarios? Que les digo que es plagio porque nos ayuda a identificar cierta cantidad de coincidencias en un texto versus otro. Porque eso nos ayuda a ser rápidos en la respuesta a nuestros clientes o a responder cualquier necesidad a tiempo, de forma oportuna y no tener que invertir tanto tiempo indagando cuál puede ser la posible solución. En mi caso, por ejemplo, yo tengo estudiantes y quiero crear un software que me ayude a identificar plagio. Si bien es cierto, existen herramientas en línea gratuitas que usted copia el texto y le dice, mira, encontré todas estas coincidencias en el cual él tiene un tanto por ciento de plagio. Bueno, yo quisiera, pero algunas de esas soluciones hay que pagar, pero imagínense hacer eso para miles de registros. Tal vez la solución no va a funcionar porque tendrían que ir uno a uno, ¿verdad? Entonces, uno primero delimita o define cuál va a ser el enfoque que le va a dar al escenario y luego trabaja en ello. Así que más o menos le he dicho en qué consiste lo que vamos a desarrollar el día de hoy y pues vamos a enseñarle dos códigos. Bueno, va a ser integración de diferentes herramientas. Vamos a utilizar Python, vamos a utilizar Java y vamos a utilizar Power BI, que ustedes saben que es la herramienta que vamos a utilizar en todas nuestras sesiones porque este es el Power BI User Group de Panamá, así que si no usamos Power BI, entonces nos vamos a tener que cambiar el nombre. Así que comencemos. Vamos a ver cómo va a funcionar este ejemplo. Yo he preparado dos archivos que contienen información que son bastante parecidas. Hago la aclaración que existen librerías en algunas herramientas como Python que están enfocadas en detectar plagio. Existen esas soluciones. No quiero inventar la rueda aquí,
pero muchas de esas soluciones son un poco, necesitan entenderlas, necesitan saber cómo están configuradas o cuál es el propósito de esas librerías, y tal vez no les sean tan sencillas de utilizar. Entonces, por ejemplo, yo aprovecho mis conocimientos de programador o toda esa experiencia que en algún momento tuve programando y traigo aquí esa idea de resolver un problema usando código de Python de una forma lo más sencilla posible y también código de Java. Así que vamos a avanzar aquí. Aquí tengo, como les comentaba, dos archivos. Imagínense que cada una de estas tablas que están aquí en pantalla son archivos diferentes, que es lo que va a pasar ahora cuando hagamos el ejemplo. En la parte de arriba tenemos textos que en este caso busqué en internet, ¿no? Digamos definiciones, qué es un dato, qué es información, qué son bases de datos, qué es SQL, por ejemplo. Y en la parte de abajo pegué el mismo código, pero lo alteré. ¿Qué vamos a hacer? La idea es que nuestro algoritmo desarrollado en Python y en Java comience a separar cada una de estas palabras y las compare con cada una de las líneas en el archivo inferior, de modo tal que podamos encontrar cuántas palabras de cada una de las líneas de arriba hay en las líneas de abajo. Por ejemplo, si voy a buscar el concepto de datos, que es la línea número 1, en la parte de abajo va a comparar. Entonces, el concepto de datos arriba y abajo es exactamente el mismo. En este escenario nos debe dar 100% de coincidencia. En las siguientes líneas, algunas le modifiqué el texto para poder que me diera otro porcentaje, ¿verdad? No vamos a trabajar 100% en todo porque después no vamos a poder confirmarlo bien. Necesitamos variar los escenarios. Y vamos entonces a ir comparando línea por línea hasta llegar a entender cuál es el porcentaje de coincidencia del texto de arriba versus el texto de abajo. En este caso, el enfoque que podamos darle puede ser mucho más amplio. Yo solo estoy contando palabras y ubicando cuántas de las palabras que hay en un escenario de arriba existen en el escenario de abajo. Pero también podríamos configurarlo para que evalúe el orden en el cual están las palabras, ya que eso le daría un toque más de plagio, ¿verdad? Digamos, se alinearía más a ese escenario porque te puede poner las palabras, pero en diferentes órdenes y no necesariamente significa lo mismo. Pero vamos a comenzar en este escenario para crear esa, digamos, necesidad o ese deseo de explorar un poco más y ver cómo podemos empezar y avanzar en este tipo de casos. Adicional a esto, es lo que les comentaba, vamos a ir desglosando palabra por palabra y esas palabras se van a ir buscando en los textos de abajo hasta que podamos leer cada una de las palabras de arriba en el texto de abajo y encontrar ese porcentaje de coincidencias. Si usted tiene preguntas o comentarios, los puede ir haciendo y yo los iré respondiendo en la marcha para que no se me olvide, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ver luego la información en Power BI? Cuando llevemos todo el código a Power BI, y tal vez usted dirá, pero yo no sabía que Java se podía integrar con Power BI. Yo tampoco sé. Todavía no hay la función para integrar código de Java en Power BI. Pero la idea es que podamos resolver el escenario exterior con las herramientas y luego solo conectemos el archivo que vamos a transformar a Power BI. Sabemos que Python sí se puede integrar con Power BI. Usted podría aplicar esa solución directo desde Power BI, pero hay algunos detalles que quiero que ustedes sean cuidadosos y no se emocionen, porque cuando estamos experimentando y descubriendo cosas, pensamos que todo en la vida es fácil y la verdad es que no es tan fácil. Entonces, las herramientas las vamos a ir utilizando de acuerdo a la necesidad. Y si usted es de los que piensa que hay una herramienta mejor que otra, hay que quitar de esa frase la palabra mejor. Hay herramientas que se adaptan mejor a un escenario que otras. Y en el caso nuestro, en estas tres herramientas que vamos a ver, la diferencia va a ser el poder de procesamiento
del algoritmo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, será mejor utilizar Java, porque la máquina virtual de Java le da ese poder de procesamiento. Sin embargo, en escenarios donde hay digamos, un volumen de datos alto, pero que no sea tan extenso, entonces podemos usar Python, porque cuando analizamos escenarios donde la cantidad de texto es muy grande, ustedes se irán dando cuenta cómo Python demora un poco más que lo que es Java. Entonces, ahora les voy a dar esa recomendación. Pero escucho mucho también en las redes, leo algunos artículos o comentarios de las personas que dicen, mira, con estos 3 códigos de Python logré resolver lo que en Java lograba con 500 líneas. Pero esas 500 líneas van a ser necesarias cuando hablemos de volúmenes de datos. ¿Ok? Las 3 líneas de Python nos funcionará hasta cierto punto, pero es importante que conozcamos que existen otras soluciones que nos van a ayudar. Aquí en pantalla tengo la salida que esperamos al final de nuestro código. Aquí hay puros números, sí, pero recuerden que como en Power BI nosotros utilizamos llaves para conectar las diferentes dimensiones. Supongamos que donde dice keyword va a ser la llave que conecta con el texto que estábamos utilizando para buscar, y en donde dice datos va a ser la llave para conectar con el texto original. Ahora lo vamos a ver, así que no nos compliquemos mucho ahora en este momento, pero lo que sí quiero que vean es que el porcentaje de coincidencias va a ser el conteo de las palabras que encontró en cada texto versus el total de palabras que había. Así que aquí, por ejemplo, en la primera línea nos dio 100% de coincidencia. Ahora vamos a compararlo. Y pues en otras ocasiones hay 12%, 43%, y pues algo que usualmente es algo complejo, se tiene que pagar por este tipo de soluciones. Nosotros podríamos trabajarla y tenerlo en nuestras organizaciones. Así que por eso quise traer este escenario a colación. Este es el código de Python que vamos a estar utilizando, bastante corto. De este código hay 2 líneas de comentarios, así que si las quitamos queda aún más cortos. Hay código redundante, pero es redundante porque es lo mismo, simplemente que estamos cargando 2 archivos diferentes. El archivo que vamos a utilizar para buscar las palabras y el otro archivo en donde residen las palabras principales, ¿verdad? Así que digo que es redundante por eso, porque es similar. Y pues el resto del código es como un espejo, un duplicado de lo que hay en un archivo versus lo que hay en el otro, porque va a cruzarse toda la información y al final, con esta sentencia de iteración, que es un for, entonces se procede a imprimir lo que son la palabra del archivo 1 versus la palabra del archivo 2 hasta tener un listado bien grande. Este código se puede mejorar, se puede limitar solo para que imprima aquellas palabras donde hay coincidencia, se puede limitar para que regenere cálculos, pero la limitante está en nosotros. Usted puede fluir como usted desee. Lo que quiero mostrarle hoy es una referencia para que sepa cómo empezar. Y quiero dejarle saber a la audiencia, de repente, si el lenguaje que estoy utilizando es un poco amplio o un poco técnico, entonces para mí siempre es un placer poder aclarar cualquier duda posterior a estas sesiones. A mí me gusta mucho tener una vida en comunidad en la cual interactúo con las demás personas, así que si usted tiene preguntas posterior a la sesión y quiere que le aclare algo para que usted pueda seguir, los que me conocen saben que lo pueden hacer con toda libertad. Así que quería hacer esa aclaración. No se preocupe si el lenguaje es muy avanzado y si es muy básico, también me disculpan. Aquí, pues para finalizar la parte inicial de lo que es la presentación del caso, recuerden, si su escenario es utilizando texto y no requiere es decir, el texto no es tan extenso el que va a evaluar, digamos que va a evaluar un libro, todo un libro para ver si es plagio, ¿cuántas palabras no habrán allí? Muchísimas palabras, o un artículo de 2000 palabras, por ejemplo. Entonces, probablemente ese escenario no es tan bueno desarrollarlo en Power BI directamente porque el computador se va a congelar y le puede explotar incluso el computador. Así que mejor
evaluemos escenarios donde sean, digamos, búsqueda de palabras. Usted tiene la palabra de un colaborador en su empresa y quiere saber si los clientes en las redes sociales están mencionando el nombre de esa persona. Entonces podría desarrollar perfectamente ese escenario en Power BI. Si el escenario que va a desarrollar es, por ejemplo, evaluando palabras texto que no sea tan extenso como lo vuelvo a repetir un libro, pero sí puede evaluar, digamos, un correo electrónico, texto de correo electrónico que de repente no sea tan largo, sino que tiene cierta cantidad de palabras, podría desarrollar perfectamente el código en Python. Y hago la aclaración que probablemente usted en el descubrimiento y utilizando diferentes librerías logra hacer el código más eficiente, y eso puede pasar perfectamente. Pero yo comparando lo mismo hecho tanto en Java como en Python, llegué a entender en un momento que pues en Java se utiliza mejor para grandes volúmenes de datos. Así que eso me ha funcionado más. Y eso es lo que quería decirles aquí. Power BI, empiecen por Power BI. Si no les funciona, sigan con Python y si no, con Java, ¿verdad? Tal vez esta comunidad en la cual estamos, manejamos obviamente Power BI. Luego, el segundo lenguaje que estoy seguro que conocen es Python. Y el tercero es Java, que tal vez hoy usted está escuchando de Java, no lo ha manejado antes, pero tal vez le va a quedar la curiosidad para explorarlo. Es bastante sencillo. La verdad es que deberían ponerlo en su lista de pendientes si no lo manejan. No es un lenguaje realmente complejo. Puede ser extenso el código, pero una vez donde lo comiencen a tratar, verán que es bastante sencillo. Dicho eso, pues manos a la obra. Quiero empezar con el código de Python. Voy a volver a mostrarles algo. Recuerden cómo son mis archivos. Para no tener que estar abriendo los archivos nuevamente y mostrarle la información que hay, es exactamente esto que está aquí. Y pues hay algunos nombres de campos como el JBID y el JBID en la parte inferior que son, que pues tienen una nomenclatura que utilicé de un ejemplo anterior que yo estuve haciendo. Así que era relacionado a búsqueda de, digamos, perfiles académicos para ofertas de empleo que nuestra amiga Diana Claro nos estaba ayudando a desarrollar, ¿verdad? Y es un proyecto que tenemos como parte del Power BI User Group de Panamá, que lo tenemos allí un poquito estancado simplemente porque no hemos tenido el tiempo, pero ya tenemos bastante parte de ese código desarrollado. Así que realmente utilicé ejemplos de eso para poder mostrárselos hoy. Entonces recuerden, tenemos un código de la palabra que vamos a buscar o digamos de la frase que vamos a buscar en cada una de las dos tablas o sí, archivos, en cada uno de los dos archivos. Ahora, ¿qué es este código de Python que hace? Si usted no maneja Python, quiero decirle algo rapidito. Para poder utilizar el código de Python, usted necesita como un permiso. Y me gusta usar este ejemplo porque es sencillo. De repente usted está cansado del trabajo y le va a venir bien este ejemplo. Y es que, imagínense que usted va a comerse unos espaguetis. ¿Qué utilizaría usted para comerse los espaguetis? ¿Qué utensilio? ¿Qué utensilio utilizaría allí? Me pueden comentar aquí en el chat para no sentirme tan solito, ¿verdad? Y ahí interactuar con ustedes. Ahora, ¿qué utensilio utilizarían ustedes para tomarse una sopa, por ejemplo? Correcto, Kenny dice un tenedor. Yo también utilizaría un tenedor. Hay gustos, ¿verdad? De repente alguien utiliza algo más. Pero imagínense para un líquido, una sopa, un sancocho, tal vez utilice una cuchara, porque es más cómodo tomarse el líquido con la cuchara. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos lenguajes de quinta generación, nosotros utilizamos lo que son librerías para cumplir ciertos propósitos. Entonces, cuando queremos transformar datos o queremos limpiar datos o queremos cargar datos, podemos usar diferentes librerías que cuando vayamos a utilizar librerías para Machine Learning, por ejemplo. Entonces, en este caso, estamos utilizando una librería de Natural Language Processing que se llama Tokenize, que es la que vamos a utilizar para hacer la división de palabras. Entonces, luego que yo llamo las librerías que yo necesito,
en esta sección, siempre se llaman al principio antes de utilizarla, luego yo comienzo a asignar la información de cada uno de los archivos a mis variables. En este caso, tengo mi archivo que se llama keywords, que es donde tengo las palabras que voy a buscar. Tengo mi listado de palabras que voy a buscar allí. Y mi segundo archivo se llama datos, que es en donde lo voy a buscar. Así que este sería como la fuente y este sería el destino. Voy a buscar de un archivo en el otro. Luego hago una instrucción de tokenize, que va a ser la división de de una de esas palabras. Y luego, por ejemplo, aquí results es el primer archivo que tengo y el segundo se llama perfil. Así que aquí estoy haciendo prácticamente lo mismo, pero para cada uno de los archivos. Estoy dividiendo las palabras y que se van a almacenar aquí en estas variables que están aquí. Luego, utilizando la sentencia de iteración for, porque itera, ¿verdad? Va a comenzar a iterar. En lenguajes, digamos, de unos años atrás, nosotros teníamos que ir poniendo ciertas condiciones, como por ejemplo un next for, poníamos for y abajo next for, para asegurarnos que la iteración regresara, ¿verdad? Al principio, hasta que se cumplieran las condiciones. Aquí en Python no tenemos que hacer eso porque ya está configurado para que por defecto se entienda que en una iteración va a regresar al punto inicial hasta que se cumplan todas las condiciones, es decir, hasta que se lea la última palabra de este archivo. Y luego estoy haciendo un for dentro de otro for. ¿Por qué? Porque necesito, si mi archivo, en mi primer archivo, en la primera línea dice, hola Gabriel, y en el segundo también dice, hola Gabriel, yo quiero comenzar con el hola. La palabra hola comienza a iterar en el segundo archivo y se compara con el hola del segundo archivo. Luego se va a comparar el hola con el Gabriel del segundo archivo. Luego toma la palabra de Gabriel del primer archivo y comienza a compararla nuevamente con el hola del segundo archivo y el Gabriel del segundo archivo. Así que eso es lo que está haciendo en este punto. Y esta línea simplemente es concatenar la información que voy obteniendo en esa iteración para luego imprimirla. ¿Qué me interesa de aquí? Me interesa el código de la línea que estoy evaluando y me interesan las palabras que obtuvo. Porque si quiero saber, por ejemplo, cuando comparo hola con Gabriel y hola con hola, porque más adelante voy a filtrar aquellas palabras que coincidieron y me voy a quedar con esa lista. Así que por el momento va a imprimirme todo. Y pues es lo que luego convierto esos valores a data frame para que pueda luego ser exportado al archivo tipo TXT en este caso, que es lo que voy a llamar luego desde Power BI. Entonces, eso es lo que hace este código. Bien sencillo, bastante corto el código, funciona perfecto para este escenario. Funciona perfecto para este escenario. Vamos a ver si podemos aumentar un poco. Vamos a ver. Ahí logran verlo un poquito más grande el código. Bueno, entonces funciona perfecto para el escenario que estamos desarrollando. Vamos a ejecutarlo. Mira, observen aquí la cruz esta que aparece en la parte superior izquierda, que es un asterisco. Se pone una vez yo ejecuto el código y se va a quedar en asterisco indicando que se está todavía ejecutando el código. Una vez termine, entonces se cambia el asterisco por el número de la secuencia que estoy ejecutando. Así que eso es lo que hace. Miren que fue bastante rápido porque tengo pocas líneas en el archivo. Y en la parte inferior, entonces, tengo la instrucción para imprimir todo el resultado en el archivo TXT. Así que la imprimo y listo. Eso es lo que hace aquí en Python. ¿Preguntas? Bueno, si tienen preguntas ya saben, la van generando. Ahora vamos a ver qué tal funciona esto con Java. Cuidado, quedan un poco mareados porque Java es mucho más largo el código. Pero me gusta la parte de Java. Aquí va Java. Vamos a bajar esto un poco. Vamos a configurar
aquí para que puedan ver todo el código. A ver. Perfecto. Como les comentaba en Python, aquí en Java también tenemos que llamar a las librerías que vamos a utilizar, que son estas que están aquí al principio, y se llaman con la opción import, ¿verdad? Import Java punto, la librería que necesitemos. Aquí yo utilizo una para escritura de archivo, otra para configurar variables de lectura y otras para lecturas de archivo. Tanto escritura como lectura de archivo y las variables de lectura. Entonces, no quiero profundizar tanto en lo que es Java porque requeriríamos pues varias sesiones para tocar cada una de estas opciones. Pero lo que sí quiero decir que aquí en Java yo tengo dos partes en mi código. La primera es una función que he creado, que es la que va a evaluar palabra por palabra, que es esta que está aquí que estoy resaltando. Y toda función aquí en Java termina con un valor de retorno. Tengo que poner return el valor que quiero que retorne. Entonces, esto que he seleccionado, lo que hace es que desde la función principal, yo le envío una palabra a esta función. Y la función toma la palabra hola, siguiendo el ejemplo que ya les di, ¿no? Toma la palabra hola y comienza a buscarla en el texto que dice hola Gabriel, que es el segundo archivo. O digamos que ya no dice hola Gabriel, digamos que dice ¿cómo estás Kenny? Entonces busca la palabra hola y la compara con cómo. La palabra hola con la palabra estás y la palabra hola con la palabra Kenny. Y luego retorna un valor. Y el valor que va a retornar aquí es el número de la línea en donde encontró una coincidencia. Porque miren que aquí también tengo otra sentencia de iteración que me evalúa si la palabra que me envíe de la función principal a esta función es igual a la palabra como o la palabra estás o a la palabra que. Entonces, si encuentro una coincidencia, aquí lo que hace es que, mira, aquí evalúo si esa palabra son iguales y aquí me aseguro de tratar la mayúscula y la minúscula, lo que le llaman en inglés case sensitive. Entonces yo trato de quitar esa sensibilidad mayúscula y minúsculas con diferentes opciones. Puedo convertir ambos textos en mayúscula o puedo usar una opción que se llama ignore case, que está unido a lo que es equal ignore case. Entonces, eso me va a ayudar a que evalúe digamos, la raíz de la palabra y no importe si está en mayúscula o minúscula. Entonces, si la palabra es igual, entonces yo la voy a ir acumulando en la variable que se llama accum, y luego eso va a retornar a la función principal que la tengo acá abajo, en donde me va a decir el número de línea que encontró y qué palabras encontró, ¿verdad? Para luego entonces yo hacer un conteo. Y también me va a decir la cantidad de palabras que tiene la línea. Es decir, en el caso de cómo estás Kenny, va a encontrar 3 palabras. De modo tal que yo pueda luego dividir cuántas palabras encontró de ese hola Gabriel versus cómo estás Kenny. Aquí en este caso la coincidencia va a ser 0 porque el hola Gabriel no existe en cómo estás Kenny. Entonces, aquí hay varias cosas técnicas. Probablemente me anime a hacerles un entrenamiento corto de Java. Yo no sé. De repente, si la gente se desea, me van a tener que decir, me van a tener que escribir aquí en la sesión y de repente me atrevo a hacerle el entrenamiento básico de Java. A mí me gusta este lenguaje, así que se lo puedo mostrar. Aunque sea lo básico para que ustedes puedan avanzar, ¿no? Pero depende de ustedes si desean. O allá hay expertos aquí en Java que de repente pueden dar más técnicas que las que yo les estoy dando hoy. Entonces, aquí algo que quiero mostrarles es que usamos el token como para ir separando las palabras, como al inicio, como cuando leemos una información de un archivo CSV, por ejemplo, toda una línea representa, está unida, digamos que el conocimiento que tenemos nosotros de campos, podemos tener el número de línea y tenemos la descripción de la línea, que es el texto que estamos ubicando.
Pero inicialmente cuando leemos esa línea viene todo pegado, no hay separación. Es decir, que va a venir el código de la línea, la descripción. Si tuviéramos el precio de un artículo, va a venir todo pegado en esa línea. Entonces necesitamos asegurarnos de que podamos separar cada uno de esos valores para luego asignarlo a las variables. En este caso, mi archivo tiene solamente dos variables o columnas, como usted se sienta mejor llamándole, o campos, y luego yo los voy a dividir en dos. O sea, aquí comienzo a asignar el token 1 y el token 2, porque estoy utilizando la variable token que contiene la información de este data count, que es el archivo, y luego entonces lo voy separando, token 1 y token 2. Y digo que lo separe por coma, o sea, cada vez que identifico una coma, lo va a separar. ¿Y por qué tiene coma? Porque el archivo que yo estoy utilizando es delimitado por coma. Así que por eso va a entender que donde hay una coma hay un salto a el siguiente valor. Recomendaría que, pues, como estamos utilizando comas, limpiemos el texto antes para quitar las comas que haya en el mismo y así no nos genere un conflicto, o tratamos el texto antes de separarlos, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en Python y en otros lenguajes como R existen mecanismos para limpieza de texto. Aquí podríamos hacer incluso lo mismo. Donde identifico una coma, pues que la elimine. Correcto, correcto, Kenny. Estoy de acuerdo contigo. Los fundamentos serían importantes para poder comprender mejor estos escenarios. Definitivamente, este es un tema que casi no tocamos, pues, ¿verdad? En nuestras plataformas, no hablamos de Java, hablamos mucho de Python, de R, de Power BI, pero quiero que vayan abriendo el compás y se vayan preparando para cosas que vienen más adelante y que podamos hablar de cosas más diversas, de soluciones que podamos integrar con las diferentes herramientas. Así que esto es un abreboca, es como para crear la curiosidad, pero esperamos poder ir tocando esas cosas básicas para que no encuentren esto tan complejo, ¿verdad? Más adelante verán que es bastante sencillo. Entonces, lo último que hago aquí, luego de hacer esa iteración entre un archivo y otro, es que voy a imprimir los resultados en mi archivo que se llama resultado final, que es donde que va a ser el archivo que voy a utilizar en Power BI. Entonces, vámonos entonces para Power BI, para ver qué tal Power BI, qué nos muestra Power BI. Y voy a quedarme en la sección de Power Query, ¿verdad? No, hoy no vamos a hacer visualizaciones, no vamos a trabajar con los modelos de datos, ni nada de esas cosas. Vamos a ver el ejemplo puro de cómo se trabajó cada uno de estos escenarios en Power BI. Ya sabemos que tenemos una transformación hecha con Python y tenemos una transformación hecha con Java, ¿ok? Entonces vamos a integrar ambos códigos en Power BI y veamos qué pasos hay que hacer, cuál sería más complejo en este momento, y ya ustedes tendrán una idea de que de repente tengamos que agregar unos pasitos extra en Python o en Java para limpiar un poco más el código antes de cargarlo en Power BI. Entonces, lo primero que tengo aquí son mis dos archivos, keyword y datos. Observen que tienen cinco observaciones o líneas cada uno. Bueno, uno tiene 6 y el otro tiene 5. Y que en cada uno de ellos tengo, por ejemplo, el ID del archivo, perdón, de la línea y el keyword. Imagínate que este ID sea el número de correo electrónico y en el otro lado tenga el otro, que digamos, información de otra fuente. O si estoy evaluando, digamos, tareas de estudiantes, este sea el número de estudiante, por ejemplo, y en el otro archivo tengo la fuente o el listado de mis estudiantes previos para ver si alguno de ellos obtuvo tarea de mis otros estudiantes. Así que voy a tener mis dos archivos y luego voy a poder cruzar estos IDs, ¿verdad? Conectarlos y obtener acceso a esta información. Otra cosa que tengo aquí en el archivo keyword, que es el que contiene las palabras a buscar. Este sería más que todo, ¿qué voy a buscar? Y el dato sería a dónde lo voy a buscar.
Entonces, aquí lo único que hice fue agregar una opción para que me contara la cantidad de palabras que había en esa línea. ¿Cómo lo hice? Yo les voy a copiar el código aquí, por si no sabía cómo se contaban las palabras en lenguaje M o utilizando el lenguaje M aquí en Power Query, pues ahí tienen cómo hacer el conteo de palabras en un texto. Y esto es porque lo voy a utilizar más adelante en el escenario de Python. Yo les comentaba que ya Java sí me extrae esas palabras. Entonces, definitivamente con Python también puedo extraer las palabras, pero quiero mostrar diferentes opciones de todas las herramientas. Ahora, veamos el escenario primero de Java. Este escenario de Java es el que proviene del archivo que se llama, ya les digo, resultado final, que fue el que me procesó Java. Ah, no les comenté. Vamos a regresar aquí a Java. Cuando yo ejecuto mi código, que es que no lo había ejecutado, solo ejecuté el de Python. Voy a ejecutar el código y observen cuánto tiempo él va a tardar. De repente en este escenario no va a ser tan perceptible porque el de Python fue muy rápido también. Pero por ejemplo ya ahí terminó. Cuando sale la palabra process finish con código de error 0 es que no hubo error. Imprimamos algo, a ver, cualquier cosa. Voy a imprimir esto que está aquí. Para imprimir, para ir adelantándoles parte de lo que es Java, si usted quiere imprimir una línea en pantalla, puede utilizar system.out.println. Println significa print line. Y adentro de esa instrucción va a poner el nombre de la variable que contiene el valor que usted quiere imprimir. Si quisiera imprimir un texto, podría separarlo con el símbolo de más y entre comillas incluye el texto que quiere incluir en la impresión. Por ejemplo, así como lo tengo yo. Ese es un pequeño tip. Y ahora vamos a borrarlo porque me interesa solo imprimir esto. Voy a volver a ejecutar. En la ejecución anterior no imprimió nada porque no había ninguna línea que imprimiera. Ahora acabo de habilitar una y vamos a ver todos los resultados que me imprime. Aquí está. Fue bastante rápido la impresión y aquí envió el código de error 0, que o sea, no tenemos errores. Y listo. Ahora vámonos nuevamente a Power BI. Y es esto lo que tenemos que generó Java y lo generó en el archivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa este poco de números extraños? Vamos a ir vamos a ir haciendo unos pasos de transformación para que vayamos entendiendo de qué significa. Primero que todo, aquí no tengo nombre de columnas. Voy a ir removiendo las columnas que no tengo allí, o sea que tienen valores nulos, y luego voy a hacer una separación de columnas por delimitador. Aquí el único delimitador que puedo usar es el espacio en blanco, que fue como lo configuré en Java, que me incluyeron espacio en blanco entre valores. Así que al separarlo, me quedan cuatro columnas, ¿verdad? Esta última seguro porque me agregó un espacio en blanco al final, así que no la voy a necesitar. Más adelante la voy a ir eliminando. Entonces, ahora sí les puedo explicar qué significa cada uno de estas columnas. La primera columna es la cantidad de palabras que había en cada línea. Por ejemplo, voy a regresar a Keyboard y voy a ver la primera línea. Aquí está la definición de datos. Si contamos un poco, vamos a ver si puedo agrandarlo un poco. No pude. No pude, pero espero que ahí tengan unos binoculares, unos lentes para leer. Aquí dice, datos es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. ¿Cuántas palabras tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palabras. Miren, las que aquí las tenemos contadas. 16 palabras, el siguiente tiene 26, 23 y el último tiene 55 palabras. Entonces, regresando al ejemplo de Java, este 16, que yo estaba por acá arriba, este 16 significa la cantidad de palabras que tenía el texto que estoy analizando. Este 101 es el número del ID del keyword. Miren, este que está aquí, 101. El número 2
es el número de la línea en datos, aquí. Por ejemplo, si yo veo 1 aquí, voy a comparar lo que hice en 101 de keyword versus lo que hice en el 1 de datos. ¿Cómo sé cuál es esa información? Bueno, ya les comentaba que esta línea es el de datos y este es el de keyword. Más adelante yo los renombro. Vamos a decir, aquí está, perfecto. Aquí los renombro para orientarme, ¿verdad? Y no perderme. Este keyword de aquí es de la consulta keyword y datos es de la consulta datos. Entonces, si yo quisiera ubicar cuántas palabras tendría en cada, coincidieron del ID datos número 1 versus el ID keyword 101, tendría que contar cuántas veces esto se repite, porque eso significa que hubo coincidencia, ¿verdad? Aquí tengo una, aquí tengo otra, y ahí me voy a ir contando. Obviamente nos vamos a volver locos contando aquí, así que, ¿qué sería la opción óptima? Agrupar, ¿verdad? Y hacer un cálculo y contar cuántas ocurrencias de este valor hay. Aquí me generaba ruido esta columna que no hacía nada y la eliminé. Y pues procedí a agrupar. Ahora sí, ¿cómo agrupé? Pues agrupé por los dos valores que tengo, tanto keyword como datos. Y en un lado voy a hacer un conteo de las líneas y en el otro un promedio, ¿verdad? ¿Por qué un promedio? Porque como las palabras digamos, en esta línea 101 tienen 16 y las voy a evaluar, entonces no puedo sumarlas, así que tengo que hacer un promedio para que me dé también 16. Entonces ahora sí puedo ubicar la línea. 101, la línea 1, tiene 16 y encontró 16. Veamos qué tan real es. Ahora me voy para la keyword 101, línea 2. Dice que encontró 2 de 16. Veamos qué tiene entonces, qué dice esta línea 2 de keyword. Dice, bueno, está un poco larga, no sé si me la pueda memorizar. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o por ahí se fue, ¿verdad? Y aquí en datos, en la línea 2, dice, la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados. A ver. La información está constituida por un grupo de datos ya supervisado y ordenado. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a ver. Ajá, 101, 2. Era esta la que estaba evaluando, ¿verdad? A ver. Datos en la línea 2. Vamos a ver. 101. Si ustedes ven algo que, porque a estas alturas me puede estar fallando la vista, 101 en la línea 2. Vamos, aquí está bien. Vamos a ver la línea 4. A ver, 100. Ajá, ya sé lo que hice mal. Debo buscar el texto en el texto número 2. Y yo estaba buscando el 2 en el 2. Aquí el 2 en el 2 daba 13, ¿verdad? Más o menos 13. Bueno, busquemos el 2, que aquí está, en la línea 2, de 13 a 15. Bueno, aquí contó 15, para hacer ese ejemplo que ya había contado, 15, pero hay una razón por la cual contó 15, y es porque hay algunos valores que se repiten. Por ejemplo, como no estamos quitando estas conjunciones ni estas palabras, si yo encuentro 2 veces la palabra un, por ejemplo, la va a contar 2 veces. Entonces creo que la palabra que se repite aquí, según esto, es la información está por un, y acá hay otro un. Es decir, que hay 2 un y otro un. Recuerden que les había dicho que eran 13, ¿verdad? Pero con estos dos un suman 15. Así que por eso contó que eran 15 palabras que coincidían. Entonces, ahí nos va a ir mostrando. Entonces, ya ustedes notan que probablemente pueden hacer un ajuste al código o pueden dejarlo así, porque va a llegar el momento que, como por ejemplo en la línea 12, el valor va a ser superior al 100%. Y eso quiere decir que contó una palabra 2 veces, y no es que el algoritmo esté mal, es que la palabra estaba 2 veces en
en el texto, por eso la contó doble. Entonces, tenemos que saber cómo abordar esos escenarios. Probablemente usted quiera que en el momento en que el valor sea mayor de 100, que lo ponga en 100 directamente, o quisiera ignorar el segundo valor. Así que habría que hacer el reajuste del código o simplemente lo resolvemos a través de esta lógica que les acabo de decir. Entonces, aquí lo único que hice adicional fue hacer una división entre las coincidencias y las palabras para que me generara el porcentaje de coincidencias. Y aquí, por ejemplo, en la línea 1 que ya habíamos evaluado, tiene un 100%. Hay líneas que la coincidencia es baja, como por ejemplo el 12.50, y hay otras que pues es medianamente, como aquí. Entonces, de esta manera estamos identificando coincidencias en el texto. Vuelvo a decirles que en este caso no estamos evaluando en orden, que por ejemplo la primera palabra del primer texto también sea la primera en el segundo, pero eso se puede configurar. En este caso solo vimos la coincidencia, yo organicé el texto de esa manera, pero las palabras pueden estar en desorden y las va a ubicar también de igual manera. El porcentaje no va a ser igual, pero como las frases pueden ser diferentes y pueden tener diferentes contextos, tal vez quisiéramos trabajar en esa parte de que la primera palabra sea igual a la primera del segundo texto, la segunda a la segunda y así sucesivamente, para tener esa orientación a lo que es el plagio, ¿verdad? Ahora, con Python, ¿qué tenemos? Un poco más de pasos, pero es porque el código de Python que utilicé me envió una sola línea y me dijo, tú querías código, pues agárralo, ahí lo tienes. Y diviértete con un poco de caracteres especiales, porque pues aquí sí se dan cuenta, las tildes me las cambió por otros caracteres especiales. Entonces hay unos detallitos ahí que se pueden trabajar. Sin embargo, pues como tengo a mi amigo Power BI, él me va a ayudar a decirle a Python, no importa lo que me hayas dado, yo igual lo voy a utilizar. Y aquí entonces separo la información de la línea. No sé si ustedes habían utilizado esta opción, que es obviamente separar por un delimitador, que en este caso es la coma, pero en lugar de aplicarlo a la columna, lo aplicamos a la fila. Eso quiere decir que esta fila que antes era una sola, ahora se separó en todas aquella donde había una coma, ¿verdad? Así que aquí me arrojó un montón de líneas. Obviamente esto todavía no lo puedo utilizar porque está un poco sucio, como decimos, está sucio el texto, está enredado, no sé qué me extrajo, así que tengo que seguir ingeniándomelas para ir limpiando el texto. Aquí lo que hago es que quito caracteres o espacios en blanco de la primera línea y luego hago otra separación, pero esta vez sí por columnas. Entonces me hace una separación por cada una de estas columnas. Tal vez sí va a ser necesario meterle más al código de Python para que no nos mande en este formato, ¿verdad? Pero aquí lo que hice fue hacer una evaluación. ¿Y cuál es la evaluación? Bueno, voy a utilizar la opción un Merge Queries, que va a ser una combinación. ¿Una combinación entre qué? Voy a combinar la línea que se llama columna 1.2. Usted puede optar por cambiarle el nombre desde un inicio y estarse evitando enredos con el nombre de la columna 1.2, que no le dice nada, 1.3, que es eso, pero tal vez no quiera invertir ese tiempo en este instante porque algunas columnas se van a eliminar, otras columnas se van a combinar, así que tal vez no sea necesario renombrarla en este punto. Pero eso depende de usted. ¿Por qué estoy uniendo esta columna con la consulta datos a través de la llave? ¿Por qué? Porque esta columna contiene la línea. Cuando comenzó a separar la cadena, lo primero que tomó el código de Python fue la llave de la línea. Por ejemplo, tomó esto, 1, y lo comenzó a comparar con todo el texto. Luego comenzó y tomó datos y lo comenzó a comparar con todo el texto. ¿Eso qué quiere decir? Que a donde yo identifique el 1 en esa línea, ahí empieza la evaluación de esa línea o de esa llave. Entonces aquí lo que hice fue
expandí y obviamente nada más me va a encontrar la coincidencia de la primera que encontró. El resto va a ser nulo. Pero pues qué bueno es Power BI con nosotros que tenemos la opción de llenado hacia abajo. Fill down. ¿Qué significa eso? Que se va a llenar todos los valores nulos hasta que encuentre otro valor diferente a nulo. Y eso es justo lo que buscamos, porque queremos identificar cuáles son aquellas líneas que pertenecen a la primera evaluación. Así que con eso resolvimos la primera parte. También me haría falta hacer lo mismo, pero para la consulta keyword, ¿verdad? Entonces, como ya yo sé, ya lo hice para la de datos, que fue esta de aquí, voy a hacer lo mismo para keyword. Observen, pero aquí con el ID de keyword, pero ahora con la primera columna, 1.1, que contiene entonces las llaves de keyword. Así que expando y en el momento en que me encuentre una coincidencia, vamos a ver los valores de keyword aquí. Estos que están aquí. No, estos son la cantidad de palabras. Pero yo sé que aquí yo expandí el ID y lo demás. Entonces expandí, era esta la columna, perdón. Entonces tengo mis IDs de keyword y hago lo mismo, fill down. Ahora ya puedo ir filtrando, ¿verdad? Aquí lo que hice fue hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque solo me interesaba quedarme con aquellas dos columnas o valores donde la palabra fuera igual. Porque recuerden que aquí me arrojó una cantidad de palabras, Gabriel con hola, Gabriel con Kenny, Gabriel con ¿cómo estás? Y esas no me interesan, me interesa solo en el momento en que diga Gabriel con Gabriel. Así que yo hago una columna personalizada donde me evalúe eso. Si las dos columnas son iguales, entonces que me arroje el número 1. De lo contrario, el número 0, porque luego voy a utilizar eso para filtrar los resultados y quedarme con el texto un poco más limpio, ¿verdad? Aquí lo tengo. Entonces, voy llenando las palabras, porque también extraje de acá de Keyword la cantidad de palabras para luego hacer la división que hicimos con resultados. Así que aquí sigo aplicando algunos, creo que este fill down no era necesario allí, pero filtro donde la coincidencia sea igual a 1. Aquí entonces luego agrupo, porque también me interesa tener la agrupación por tanto el ID de datos como el JBID de keyword y hacer una suma de las coincidencias y un promedio de las palabras. Ahí ya van viendo que ya voy orientando el ejemplo a lo que hice con Java. Y luego es cuestión de ordenar para hacer mis comparaciones. Ahora sí puedo renombrar mis columnas como quiero. Puedo agregar el porcentaje que les dije. Aquí divido coincidencias entre palabras. Y para culminar le cambio el tipo a porcentaje para ver más o menos qué ocurrió. Entonces, miren, aquí tenemos el primer escenario que evaluamos ya con el código anterior. Esto es 101 de las keywords y datos el 1 de datos. Vemos aquí entonces que encontró 17 coincidencias y 16 palabras. Aquí el código varía un poquito. En algunas palabras creo que cuenta una palabra más. Entonces hay que validar pues cuál es la razón. Probablemente en el código de Java estaba considerando una vez la palabra, aquí la sumó un poquito más, una vez extra. O puede ser un paso de transformación que omitimos, pero está bastante parecido los resultados. 106,25, que es parecido al otro. Aquí en esta 101.10 nos da 25 y acá en el 101.10 también nos dio 25. O sea, son algunos escenarios donde aumenta un poquito, pero ven que podemos utilizar ambos escenarios, tanto Python como Java, para resolver este problema relacionado con coincidencias. Podemos llamarle coincidencias o plagio, ¿verdad? Ya para el tema de plagio, como les decía, les agregamos esa parte de el orden, que sea el mismo orden y que haya un contador que en el momento en que ya el orden se rompe, empiece desde cero nuevamente y entonces ya sabemos cuántas palabras sí
realmente tuvieron esa coincidencia o era la misma estructura. En otros escenarios que ustedes quieran desarrollar, tal vez quieran ignorar las palabras, lo que le llaman stop words, o palabras que no aportan mucho, conjunciones, artículos, y enfocarse solo en palabras que sean palabras que digan algo, ¿verdad? Así que ese es el escenario que tenía preparado para hoy. Ya ustedes saben, miren aquí, ya tengo mis porcentajes de coincidencia, ya leímos archivos, los evaluamos en 2 lenguajes diferentes, los integramos a Power BI, le hicimos transformaciones y hemos desarrollado entonces nuestro escenario. No sé si tengan preguntas, comentarios, algo que quieran decir. ¿Todo bien entonces? Bueno, quiero decirles que a los que están en Panamá, por ejemplo, que vamos a tener un evento, un bootcamp esta semana, el viernes, en donde vamos a estar desarrollando algunos ejemplos. Así que por ahí queda en el ITSE, se llama el Instituto Tecnológico, y que van totalmente gratuito, así que se dan la vuelta por allá a partir de las 4:30 de la tarde, y el sábado también a partir de las 8:30 de la mañana. Y vamos a estar dando entrenamientos de Power BI posteriormente. Estos entrenamientos van a ser en línea de Power BI básico para los que no tienen mucho conocimiento y un interesante entrenamiento de DAX. Así que si usted quiere recibirlo, esté pendiente de lo que son el Meetup, la página del Meetup, en donde vamos a estar publicando estas invitaciones para ustedes. Así que para las damas y para todo el público en general también viene un evento en marzo, el Día Internacional de la Mujer, que las damas del Power BI User Group lo están organizando, así que quería mencionárselos para que sepan que vienen muchas más cosas adelante. Así que de mi parte es todo. Gracias por estar en esta sesión. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, ya saben, me las dejan saber y con todo gusto las abordamos. De mi parte, saludos. Que tengan bonita noche.